Comenzaremos por el nivel cervical. Para ello, nos situamos craneal al paciente, que se encuentra en decúbito supino. En primer lugar, palparemos las apófisis transversas con el fin de encontrar una que fluctúe con respecto al resto, lo cual será signo de que dicha vértebra se encuentra bloqueada en rotación. Una vez localizada, apartamos el músculo esternocleidomastoideo con la mano contralateral y tomamos dicha apófisis transversa con la falange proximal del segundo dedo de la mano homolateral. Con la mano contralateral también hacemos una toma de la misma vértebra y situamos ambos pulgares en el mentón del paciente. Finalmente, traccionamos realizando una inclinación del raquis cervical en sentido homolateral, seguido de una rotación contralateral, corrigiendo así el bloqueo en rotación de la vértebra cervical. A continuación corregiremos el bloqueo en rotación de una vértebra de la columna cervical. Para realizar esta técnica debemos ajustar la camilla a una altura bastante baja. Con el paciente en decúbito supino, le pedimos que no se mueva ni oponga resistencia y nos situamos a un lado de la camilla. En primer lugar, llevamos una mano del paciente a su escápula contralateral y la otra hacia su hombro contralateral, de modo que ambos codos queden superpuestos a la altura del esternón. Después de esto, traemos al paciente hacia nosotros, sujetándolo por el hombro y la cadera hasta colocarlo en posición de cúbito lateral, impidiendo con nuestro cuerpo que se caiga de la camilla. A continuación, palpamos con los dedos las apófisis espinosas de las vértebras dorsales con el objetivo de encontrar alguna rotada con respecto al resto. La movemos y si aparece dolor es que está bloqueada en rotación. Ahora colocamos los dedos de la mano caudal al paciente en posición pistola y con ella sujetamos la vértebra rotada, de modo que la apófisis espinosa quede entre la falange distal del tercer dedo y la eminencia tenar, y las apófisis transversas queden una en la falange intermedia del tercer dedo y la otra en la eminencia tenar. Por último, volvemos a colocar al paciente en decúbito supino y le pedimos que inspire profundamente y luego expire lentamente a la vez que vamos dejando caer nuestro peso sobre sus brazos, para en el último momento realizar un movimiento seco con la mano con la que sujetamos la vértebra hacia el lado que corresponda, corrigiendo el bloqueo en rotación de la vértebra. Por último, vamos a buscar una vértebra bloqueada en rotación de la columna lumbar. Para ello, colocamos al paciente en decúbito lateral con el brazo pegado a la camilla debajo de su cabeza y la pierna alejada de la camilla flexionada. A continuación, palpamos con los dedos las apófisis espinosas de las vértebras lumbares con el objetivo de encontrar alguna rotada con respecto a las demás. Luego, realizamos una serie de maniobras destinadas a la corrección de la lordosis lumbar. Primero, traccionamos caudalmente la pierna del paciente que está pegada a la camilla. Luego, traccionamos el brazo del paciente que está pegado a la camilla, craneal y anteriormente. Colocamos el brazo que está más alejado de la camilla por detrás del paciente y finalmente flexionamos la cadera. Ahora apoyamos nuestros brazos en su hombro y cadera y realizamos un movimiento seco con el fin de corregir el bloqueo en rotación de la vértebra lumbar. La articulación del hombro o glenohumeral implica dos huesos, la escápula y el húmero. Las superficies articulares son la cabeza del húmero, convexa, y la cavidad glenoidea de la escápula, cóncava. Esta articulación es una anartrosis, por lo que presenta los movimientos de flexoextensión en un plano sagital y eje transversal, abducción y aducción en un plano frontal y eje anteroposterior, y rotación externa e interna siguiendo un eje cranocaudal. Los músculos que tienen especial importancia para evitar posibles luxaciones en esta articulación son los que conforman el manguito de los rotadores, los cuales son el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Los ligamentos presentes en esta articulación son el coracohumeral, el glenohumeral con su porción superior, media e inferior, y el transverso del húmero, los cuales son de vital importancia también a la hora de evitar luxaciones. La superficie articular móvil es la cabeza del húmero, convexa. Esto implica que al realizar un movimiento ostocinemático
Artrocinemáticamente se va a producir un movimiento en la misma dirección, pero sentido contrario. Así, si inducimos osteocinemáticamente una flexión, la cabeza se desplazará posteriormente. Si inducimos una extensión, se desplazará anteriormente. En el caso de la abducción, la cabeza se desplazará caudalmente. Y en la aducción, lo hará cranealmente. Una vez explicada la articulación, vamos a continuar con la movilización artrocinemática para recuperar los movimientos propios de esta. Para ello, con el paciente en decúbito supino, nos situamos a un lado de la camilla. Realizamos la contratoma del brazo y la toma lo más próxima posible a la interlínea articular. Traccionamos para realizar la decortación de la articulación y a continuación realizamos los movimientos correspondientes para recuperar la movilidad según lo explicado anteriormente. Desplazamos la cabeza del húmero en sentido posterior para mejorar el movimiento de flexión. En sentido anterior para mejorar el movimiento de extensión. En sentido caudal para mejorar el movimiento de abducción. Y por último, en sentido craneal para mejorar el movimiento de aducción.